Es la hora. Siempre es el lugar. Acompáñate con K1 Positivo. Son las 10 de la mañana en punto y estamos listos ya para iniciar nuestro espacio de responsabilidad social. Como lo habíamos anunciado, y vamos a hablar de los problemas y los temas que envuelven a la juventud hoy en día. Y ustedes pueden seguirnos de cerca porque la transmisión se hace ahora mismo a través de Facebook Live. Nos ubicas como Radio K1 OS a través de nuestra fanpage en Facebook. Vamos entonces a darle la bienvenida a Estefanía Monsalve. Ella es psicóloga clínica y precisamente con ella vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la juventud de hoy día. ¿Y por qué vamos a tocar este tema? Porque mañana, 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud. Fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud en esa fecha, mediante una resolución en el año 1999, cumpliendo con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministerios o de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes. Hoy en día la juventud, algunos dicen, está incontrolable. Buenos días, Estefanía, bienvenida a la cabina de K1. Buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por el espacio que me brindan para hablar de estos temas tan importantes como es la salud mental en los jóvenes. Ajá. Muchísimas gracias y bueno, aunque esté la mañana un poquito fría, pero bueno, ahí le damos con toda la energía. Exacto, y sobre todo feriado encima de eso. Sí. La hicimos venir. Vamos, Estefanía, entonces a abordar este tema acerca de la juventud y primeramente pues vamos a arrancar desde el concepto. ¿Qué es la juventud? Bueno, la juventud la entendemos como la etapa de transición que se da entre la niñez y la vida adulta. ¿Ya? ¿Sí? Es una etapa de crisis en la que se dan bastantísimos cambios, tanto físicos, mentales, sociales en el adolescente o joven. Entonces la entendemos así como una etapa de transición, como una crisis vital, podría decirse así, porque se da como que bastantes problemas, o sea, a nivel corporal, social, a nivel familiar. Entonces hay que entenderlo un poquito desde ese punto que se está como que desarrollando, formando el cerebro para que ya pueda ser un cerebro maduro. Entonces todos se dan esos cambios, el cerebro está en pleno formación, entonces hay que irle entendiendo desde ese punto. A la juventud, o mejor dicho, a la juventud se puede dividir en etapas. Podemos hablar de pubertad, adolescencia y luego ya la juventud, ¿o cómo va el asunto? ¿Cómo viene esa diferenciación? Claro, se da la pubertad, luego la adolescencia, luego se da la juventud temprana y luego ya la adultez joven, digamos así. Pero la más complicada es la pubertad, la llamada pubertad. ¿Desde dónde le tomamos en consideración a la pubertad? ¿Desde los 11, 12 años? ¿Cómo va? ¿Desde qué edades podemos nosotros hablar de pubertad, adolescencia y ya juventud en edad adulta? Depende mucho del autor, ¿no? Pero generalmente van ya los consideran desde los 10, 11 años. Y bueno, de ahí ya hasta los 15 años y de ahí se da ya una evolución o una maduración definitiva. Se dice que ya a los 25 años, ahí ya empieza la adultez. Ajá. Para algunos. 24, 25. Si hablamos de madurez para algunos, porque hay quienes dicen que pasado los 30 ni siquiera todavía pueden llegar pero al hablar de madurez hablamos del pensamiento en sí, porque o sea, físicamente obviamente ya todos están bien desarrollados. Ya todos están bien desarrollados, pero madurez a nivel psicológico se da desde los 25 años. A los 30 también se da como que una crisis vital, otro tipo de crisis, pero bueno, la más importante es la que atravesamos, la adolescencia. Precisamente es cuando ya el niño empieza a convertirse en joven o la niña empieza a convertirse en una señorita, y es en esa etapa de transición que hablamos de la escuela al colegio. Automáticamente pensamos en colegio, ya no los llaman niños, los dicen señoritas. Sí, ya entonces empieza como que a cambiar un poco ahí la perspectiva que tiene la adolescente o el adolescente de uno mismo. Entonces se va como que voy dejando atrás mi niñez, ya no soy la niña, voy a independizarme
independizarme un poco más cada vez, entonces como que ellos también ya quieren tomar esa posición de independencia, ya son más como que independientes de los padres, ya no quieren que les ayuden tanto, entonces ahí comienza como que tanto una crisis para el adolescente como para los padres también, porque los padres acostumbrados a que bueno, es mi niña, mi niño, yo le voy a ayudar en todo, entonces para ellos también es duro como que ir soltando esa parte también para que el adolescente pueda independizarse. Es en ese espacio precisamente o en esa etapa cuando los papis empiezan a notar ese cambio, cuando por ejemplo a la escuela los papis los iban a dejar y a traer y los esperaban en la puerta de la escuela, ¿no es cierto? Y ya cuando están en el colegio pues ya no quieren ni que los vayan a dejar, ya les dicen déjame aquí en la esquina tuya, ándate, no quieren ni despedirse con beso ni nada de eso, entonces ellos empiezan, no digamos como que a sentir vergüenza, o cuál sería la palabra correcta o el término correcto, porque ellos no quieren que sus amigos vean pues que el papá lo está dejando o la mamá le está dejando, y peor que le esté dando beso o le esté mimando en ese momento. Claro, sería una independización, o sea, ellos quieren ya ser más independientes, quieren hacer las cosas por sí solos, que los amigos, los compañeros, los pares no vean que, bueno, todavía papi y mami me están dando haciendo las cosas, entonces, bueno, ahí se trataría de independencia más que, bueno, de sentir vergüenza, y bueno, ellos también ya deciden como que alejarse un poco también emocionalmente, entonces un poco de independencia sería así más que vergüenza, como a veces piensan los papitos, ¿no? Ajá, claro, y se siente mal y dice, bueno, que tienes vergüenza, que te vean conmigo y ese tipo de cosas. Pero en este momento también pues ya el colegio como que se vuelve un poquito más duro quizá para algunos, y hay como que ponerles un poquito más de presión a los chicos, porque ya no es que ya ellos llegan directamente a hacer sus deberes, sino que ya hay como que estarlos vigilando, como que hoy en día lastimosamente pues la tecnología también los invade con esto de los juegos, el celular, el internet, pues como que los atrapa y ellos se dejan llevar por aquello y ya no quieren precisamente ser responsables con las tareas diarias que tienen, colegio y casa. Exacto, sí. ¿Cómo lidiar con eso, con ellos? Bueno, hemos estado atravesando una época en la que, bueno, ellos ya crecen con la tecnología, o sea, crecen con la tecnología, pasan, bueno, con los dispositivos móviles, entonces se recomienda que ya desde edades tempranas como que comencemos a limitar el uso o a poner horarios de uso del teléfono, o horarios de estudio, o sea, por ejemplo, de 2 a 3 de la tarde vas a hacer tu hora para estudiar, sin distracciones, sin celulares, entonces ya comienza un poco desde las reglas de casa, desde las, o sea, normas que pongamos en casa para que ellos, o sea, vayan creciendo con eso y ya vayan formando como un hábito, no sé, de estudio, de repaso, de hacer los deberes, entonces también como que negociar con ellos, o sea, yo te doy el celular ahora, pero si tú me cumples las tareas, o sea, se trata también de negociar, de ser un estilo de educativo democrático, en que, bueno, él diga, bueno, yo pienso esto, yo quiero esto, pero ¿qué a cambio voy a tener? Entonces, tratar de negociar con ellos, no imponer, porque un estilo educativo autoritario, como que ellos tienden a volverse no más cumplir. rebeldes. Ajá, sí, a no cumplir, a volverse más rebeldes. Entonces, sería más adecuado un estilo educativo democrático, ¿sí? En que ambas partes expresen lo que desean, lo que quieren, y ambas partes puedan llegar a una negociación. Ahora, hay una cosa, decíamos pues antes que cada niño venía con un pan bajo el brazo, ahora como que vienen con un celular o un dispositivo bajo el brazo. Tal vez que sí. Y quizá los papis mismos tienen la culpa, porque desde pequeños, para calmarlos, para que no hagan berrinches, lo primero que hacen es darles el celular, ponerles videos en YouTube y ya está. Entonces ellos crecen con eso y piensan que eso es normal. Claro, y a la hora de querer poner reglas, pues se vuelve casi imposible. Sí, como que ya lo toman parte de su vida, o sea, como comer, o sea, un hábito como comer. Entonces ya lo toman como es normal, y como dice usted, a la hora de poner reglas como que va a chocar un poquito. Entonces, por eso desde edades tempranas, desde ya la niñez, se recomienda a los papitos que pongan ahí por un poco de reglas, de normas en cuanto al uso de tecnologías, para que no se vuelva un problema en la juventud, porque sí hay, y bueno, ya luego también se considerará como trastorno mental la adicción a las tecnologías. Eso ya sería ya un término bastante grave, ¿no es cierto? Sí, llegar a ese punto. Ya como que considerando la posibilidad de que sea un trastorno mental.
Todavía no está en las categorías, pero sí está la posibilidad. Entonces estamos como que cayendo en eso. Ajá. Lamentablemente. Ahora, precisamente cuando llegamos ya a este punto de la rebeldía con los chicos, hay quienes lo llaman la edad, la famosa edad del burro. Del burro. Ya, ¿en qué edad nosotros consideramos eso? ¿Es en la pubertad, en la adolescencia? ¿En qué edad o no hay una edad cierta más o menos para poder nosotros irnos ya preparando los papis, sobre todo pues para que sepan cuándo tienen que empezar a lidiar con eso, cuándo se da este tipo de cosas? Más o menos desde los 12 a los 15 años, 16 años, pero bueno, cada persona es diferente, no podemos como que poner un rango establecido, pero más o menos se da entre esa edad. Algunos tempranamente, otros tardíamente, pero bueno, hay que considerar que bueno, están como que pasando esa etapa madurativa, sus hormonas están alborotadas, entonces a veces como que ya no depende del adolescente también. Hay veces que hay que educar a la familia para que con paciencia puedan como que entender al adolescente, para que puedan crear hábitos saludables para el adolescente, porque en esa etapa tienden a caer mucho, están en riesgo para caer, por ejemplo, en depresión, en ansiedad. Entonces se recomienda que desde temprana edad como que inculquemos hábitos saludables, por ejemplo, el hacer ejercicio, por ejemplo, una comunicación asertiva con la familia en el que el adolescente pueda como que pedir ayuda a los padres, o sea, no tenga ese miedo de pedir ayuda, no tenga como que esa distancia con los padres para pedir ayuda. Entonces, creando hábitos positivos, hábitos saludables, podemos como que manejar mucho mejor esta etapa, ¿sí? Pero bueno, es una etapa que realmente los adolescentes están muy vulnerables porque socialmente también se enfrentan a grandes desafíos, como es el colegio. A veces sufren como que lo que está bastante marcado, el acoso escolar. Genera bastante síntomas de depresión, bastante ansiedad, se enfrentan a las relaciones interpersonales, sus primeros noviazgos, y eso es bastante como que una fuente de estrés para ellos. Entonces, cuando no hay una comunicación afectiva con la familia, entonces ellos tienden como que a aislarse. Entonces, ¿en qué van a buscar como que apoyo? En internet, en redes sociales, en fuera amigos. de casa, en los amigos. Ajá. Y quizá Dios no quiera, pues a veces pues les dicen, les presentan las drogas y cualquier otra sustancia que no, obviamente no es permitida, ¿no? Entonces quizá en ese momento los papis dicen, no, está en la edad del burro, y piensan que con el castigo físico, la típica correa o quizá algún otro golpe se los va a corregir, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo lidiar entonces con este tipo de cosas? Los papis que se encuentran ahora mismo quizá enfrentando este problema con los adolescentes que están en la época de la rebeldía, que no quieren estudiar, que no quieren hacer nada en la casa, que solo quieren estar pegados a la televisión y peor en el celular o en los videojuegos. ¿Cómo hacemos con ellos para poderlos enderezar? Bueno, primeramente estar bastante alerta siempre de los síntomas que tenga mi hijo, ¿sí? ¿Ya? Si yo le veo demasiado irritable, que duerme mucho, o que al contrario no duerme, que tiene problemas alimenticios, por ejemplo, come demasiado o no come, o tiene una autoestima muy baja, pasa triste, pasa irritable, entonces como que ahí yo ya tengo un síntoma, un símbolo de alerta para yo acudir a un profesional. Pero bueno, se recomienda, como les he dicho siempre, traten de comunicarse y de crear un ambiente familiar de comunicación en la casa, para que los adolescentes, o sea, puedan tener la confianza de decir, esto me está pasando, y bueno, en la familia en sí puedan tener la confianza de decir, bueno, si no podemos nosotros lidiar con esto, busquemos ayuda, porque a veces el estigma que tenemos hacia los profesionales de salud mental o cualquier otro tipo de profesional nos impide buscar ayuda. Entonces ahí vienen los problemas, las complicaciones. Y bueno, según datos de la Organización Mundial de Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes. Entonces, lamentable. Sí, es una cifra alarmante. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí como que no haciendo correctamente? Pienso que el buscar ayuda temprana, ¿sí? El detectar las anormalidades del estado de ánimo de mi hijo o de mí como padre. Si yo no puedo educar, si no sé cómo educar, puedo buscar un asesoramiento. Pero mucha gente por miedo, por estigma,
lo hace. Entonces, estas complicaciones surgen cuando no se da como que un tratamiento temprano, un tratamiento adecuado. Y quizá por un pensamiento errado de los padres cuando piensan que ir a un psicólogo es para las personas que están locas y dicen, no, yo no necesito ayuda, mi hijo no necesita ayuda, lo único que necesita, como decían antes, y a veces también vemos en las redes sociales los típicos memes, ¿no? El psicólogo de antes era la correa y no había nada, y hoy en día son personas hechas y derechas. Quizá de pronto puede que antes se haya acudido al castigo físico y quizá pues los adolescentes antes no eran tan descarriados como ahora, o qué es lo que está pasando. ¿Tiene mismo que ver la tecnología o qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre la juventud de antes y la juventud de hoy en día? Bueno, sí puede tener influencia la tecnología, el uso de drogas que a veces salen más drogas a la se inventan venta. cada cosa siempre. Sí, salen más drogas nuevas que uno hasta ni conoce, pero el castigo físico no es recomendable para nada, porque ya se ha demostrado que deja secuelas a nivel de salud mental. Sí, o sea, adultos que han sido educados con castigos físicos tienen por ahí como que sus secuelas, o sea, no es que son sanos completamente. Entonces, hay que aprender a cambiar ese patrón de educación que yo tengo, que es mediante golpes, mediante violencia física, psicológica, porque eso va a repercutir a nivel mental a corto o largo plazo. Entonces, cambiar esos patrones de comportamiento, entender que hay un estilo educativo que es más funcional y que ya se ha comprobado que es el estilo educativo democrático. Llegar a un acuerdo y que ambas partes pues queden satisfechas con las soluciones que puedan llegarse a dar. Ahora, precisamente en la etapa de la juventud, de la adolescencia, cuando estamos en el colegio son cuando vienen precisamente los cambios que uno va experimentando, ¿no es cierto? Si hablamos del cuerpo, si hablamos de que ya nos empieza a gustar el niño o la niña, o mejor dicho, ya no el niño, sino serían los chicos que son compañeros en el colegio, ¿no? Empezamos que como que con ese gustito empiezan también ya las preguntas acerca de sexualidad y que quizá muy pocos se atreven a hablar con los papás, y peor aún que los papis se hagan los locos por no querer hablar de ese tema, ¿no es cierto? Esos son cambios que se vienen dando, y sobre todo cuando los chicos empiezan a tener ya este acceso al internet, empiezan a ver cosas que quizá los papás no se atrevieron a hablar en su debido momento. Viene ya el problema también con las notas en los colegios, porque cuando se enamoran empiezan como que ya a despistarse un poquito de los estudios y vienen todos. ¿Qué otros problemas podemos encontrar con la juventud y cómo podemos igual llegar a ayudarles o a solucionarlos? Porque en cuestión de quizá de sexualidad, de novios, quizá como que los chicos no se quieren abrir mucho, y también depende, yo creo que ya la confianza que tengan con los papis. Claro, todo va a partir de ahí, o sea, de la confianza, de la comunicación que ellos han creado con los padres ya desde etapas tempranas. Entonces, si es una comunicación adecuada, una comunicación afectiva en el que el padre realmente escuche las necesidades y las emociones de los hijos, entonces como que van a tener más confianza y no van a acudir a herramientas de doble filo como es el internet. O sea, en internet podemos encontrar cosas muy positivas, muy funcionales, pero también es el extremo, ¿no es cierto?, en que nos encontramos cosas que no son funcionales y que no son buenas para nuestra salud ni nuestra salud mental. Entonces, crear esa confianza primero, esa comunicación con ellos para que ellos puedan acercarse y tratar estos temas, al menos lo que es la parte de sexualidad, que es considerado también un tabú hasta ahora, como que los papitos no quieren, como que no debes hacer eso, pero, o sea, es como que una etapa normal en el ser humano. Entonces los padres tienen que saber que algún momento los hijos van a tener que enfrentarse a eso. Entonces es preferible que la información venga de los padres, que ya saben, que son un poco más tratados en el tema, que el hijo vaya a buscar por fuentes externas, porque ahí podemos caer en conductas sexuales de riesgo, sin protección, o tener varias parejas sexuales, lo que nos da como consecuencia embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Entonces todo parte del punto de
tener una buena comunicación para que se pueda dar una buena información, una información adecuada, una información preventiva para que el adolescente o el joven sepa llevar su vida sexual de una manera sana. Y sobre todo también hablando no solamente de los chicos, pues, ¿no? Sino las chicas también, precisamente cuando empieza ya su cambio a ser mujer, pues empieza ya esto del tema de la menstruación y también tienen sus dudas, tienen ya quizás sus pequeñas preguntas a hacer por ahí. Y si es que no hay una comunicación exacta, pues con la madre, que sería en este caso, porque también podría ser con el padre, porque es el padre, no quiere decir que no lo sepa, pero vienen precisamente esto y un pocotón de cosas más. Y cuando tratamos de hablar de sexualidad y cuando a veces a los jóvenes se les dice no y no se les explica el por qué, más curiosidad van a tener y más lo van a querer hacer para descubrir por qué es que mi papá no quiere o mi mamá no quiere que yo haga tal cosa. Ahora, en la época del colegio empezamos ya a ser los amigos, y quizá los amigos que van a durar el resto de la vida. Empiezan ya los panas, empiezan a formarse las jorgas, empiezan las invitaciones a las fiestas, y en las fiestas podemos encontrar de todo. Alcohol, cigarrillo, drogas. ¿Cómo controlo a mi hijo si lo invitan a una fiesta y yo no puedo estar presente ahí? Claro, lamentablemente para los papitos es difícil no estar presente siempre cuidándoles a los hijos, pero bueno, es parte de la vida el soltarles y que, bueno, ellos siempre aprendan las consecuencias. Entonces, parte de una buena educación también es enseñarles a ellos a enfrentar sus problemas, enseñarles las consecuencias que tiene cada cosa, hablar sin tapujos, sin estigmas, sin tabúes. O sea, estos son las drogas. Te puede presentar en esta forma, te pueden invitar de esta forma. ¿Qué consecuencias vas a tener tanto a corto plazo como a largo plazo si consumes drogas? Entonces ahí como que ya vamos a darle una guía a él para que vea las consecuencias. Siempre he basado en las consecuencias que puede tener él, o sea, que él sea consciente de las consecuencias que voy a tener tanto a nivel físico, a nivel social, a nivel legal, porque muchas drogas traen consecuencias a nivel legal. Entonces, siempre he basado en las consecuencias, una educación que escuche a los hijos, que les diga, o sea, cómo solucionar sus problemas, no dar solucionando los problemas a mis hijos. O sea, si ellos se meten en problemas, yo puedo ayudarles, dar una guía de cómo solucionar ese problema, pero no le puedo dar solucionando el problema, ¿sí? Porque así el adolescente va a crecer, va a madurar, y si yo, por ejemplo, quiero darle haciendo todo, la persona, el adolescente, no va a aprender lo que es realmente, o sea, las cuestiones de la vida. Como dicen los papás, hay que enseñarlos a pescar, no darles pescando, y sobre todo cuando el papi o la mami ya no esté, cuando ellos le falten, él no sabrá cómo tiene que actuar en ese momento. Y yo también considero algo que en este tema de uso de alcohol, cigarrillo, drogas y otro tipo de cosas, hay que predicar con el ejemplo. Puede sonar berriado, pero es así. ¿Cómo voy a decirle yo a mi hijo que no tome, que no fume, si yo lo hago cuando estoy en una fiesta, y quizá a veces me emborracho delante de él mismo y no puedo ni manejar o manejo y conduzco al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo vamos a decirle al hijo o a la hija no hagas esto si yo también lo estoy haciendo? Es contradictorio. Exacto, o sea, partir desde el ejemplo de uno mismo, o sea, no solo a nivel de consumo de sustancias, sino también a nivel conductual. O sea, si yo le pido a mi hijo como que controle sus emociones, como que no me grite, pero yo le estoy gritando y me comunico así de una manera poco asertiva, entonces también le estoy enseñando esa manera de comunicarse a él, porque el aprendizaje que más se da es mediante observación. O sea, los adolescentes observan y ellos aprenden conductas. Entonces, predicar con mi ejemplo, como dice usted, o sea, tenemos que ser coherentes con lo que pedimos a nuestros hijos, con lo que enseñamos a nuestros hijos. No podemos pedirles algo que yo no estoy dispuesto a hacer o que yo no hago con mi ejemplo. Entonces, partir de ahí, o sea, primero estar bien yo, primero estar saludable yo,
como padre para poder yo también educar así saludablemente a mis hijos. Otro de los problemas que quizá vemos hoy en día y con esto de las redes sociales, pues se viraliza muy rápido los videos. Vemos a veces videos que se difunden de jóvenes que en los colegios no respetan a los profesores, les caen a golpes quizá, no prestan atención, hacen cháchara dentro de clases, o sea, ya no hay un respeto a los profesores y ahora pues si el profesor de alguna manera actúa o trata de corregirlo, pues enseguida vienen las dichosas demandas o las quejas y los derechos contra los jóvenes. No estamos diciendo que el profesor tampoco lo puede caer a golpes, ¿no? Pero sí se ha perdido y, o sea, no hay valores que los niños de hoy en día se formen a través de ellos, sino simplemente es una falta de respeto. Entonces, si son así en el colegio, ¿qué podemos esperar en casa? Exacto, o sea, la educación siempre viene desde la casa. Desde la casa, ahí podemos apreciar un problema social bastante grande porque se da bastantes casos de que, bueno, los adolescentes han perdido el respeto a las personas mayores en general, a los profesores. Entonces, desde casa viene esa educación de respeto, esa educación de bueno, tienes que respetar a las personas mayores, a tus pares. Podríamos decir, no sé, que tal vez se está perdiendo también un poco de educación de los valores que vienen desde los padres, o sea, que ahí sí nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en la educación que le estamos dando a nuestros hijos, porque sí se ven bastantes casos, he tenido bastantes casos en consulta de profesores, de que, o sea, no les respetan, pero para nada. Y no pueden hacer nada tampoco ellos. Entonces, vienen unas demandas, a veces se quedan sin trabajo, sin poder ejercer su profesión. Entonces, ya son personas mayores y usted sabe que ahorita, bueno, para personas mayores ya es difícil conseguir un trabajo y se quedan sin un sustento económico. Entonces, es muy difícil también esa parte de los profesores. Hay un problema social súper grande ahí también que sería muy interesante investigarlo, tratarlo, porque sí se da bastante. Exacto, claro, es lo que hemos podido ver a través de redes sociales. Recientemente también circuló un video en las redes sociales donde una joven, porque era una señorita, que mientras cantaban el himno nacional, pues ella empezó como a hacer mofa del himno nacional y empezaba a bailar como que fuera reggaetón. Y eso sucedió en un colegio municipal en Quito. Entonces, imagínense hasta qué punto hemos llegado y por ahí pues habían comentarios que decían, eso pasa cuando pasas escuchando solo reggaetón y bueno, de pronto también la música influye mucho y tiene que ver mucho en los comportamientos de los jóvenes hoy en día con los contenidos que cada canción de reggaetón, no todas, porque hay quienes tienen sus buenos mensajes o quizá el ritmo también es contagiante, pero hay canciones que realmente sí, de verdad tienen un contenido sexual bastante amplio y a veces nosotros también acá en la radio hemos tenido que censurar esa parte para poder nosotros compartirlo, ¿no? Y hace ratito, pues, justamente hoy vi una publicación en Facebook que decía, quítale la música a la canción de reggaetón que estás escuchando y vas a escuchar o vas a oír a un acosador sexual. Sí, tienen bastante contenido sexual y aparte, bueno, promueven mucho la infidelidad, esto de varias parejas sexuales, de todo, o sea, todo contenido sexual. Y le tratan a la mujer como que fuera una mercancía. Ajá, entonces promueven como que bastantes esas ideas sexuales de todo tipo, entonces sí hay como que filtrar un poco, a veces es contagioso, hasta uno mismo lo termina cantando en muchas ocasiones, pero poniéndonos a pensar, o sea, sí como que puede influir, puede llegar a la mente de los adolescentes y ellos también puedan crecer con eso, entonces también estamos ante bastantes problemas sociales que van influyendo en la problemática de los adolescentes, entonces cómo actuar ante eso, cómo defendernos ante eso va a depender mucho de la educación que le demos a ellos. Exacto, porque prácticamente los jóvenes piensan que
no voy a dar nombres de reggaetoneros ahora mismo, ¿no? Pero hay una cantidad de hoy en día que presentan sus canciones y los tienen como ídolos, que wow, o sea, viene fulanito, viene fulanita y ya pues los creen y ya por lo que ellos lo dicen, así tienen que hacerlo. Entonces, al considerar que de pronto si ellos lo dicen o yo también lo puedo decir y peor si lo van a practicar, porque no solamente decirlo y ya, quizá a veces nos dejamos llevar solamente por la música, pero nuestro subconsciente está captando también la letra. El subconsciente siempre capta todas esas cosas, entonces poco a poco se va insertando como que esas ideas en el inconsciente, entonces es tremendo, tenemos que filtrar bastante, al menos en la etapa de la infancia. He visto fiestas infantiles que ponen este tipo de música y los niños bailan y bueno, ¿qué les estamos haciendo? Entonces hay que pensarlo bastante, hay que pensarlo 2 veces, o sea, dejar a la infancia como una etapa bastante crucial para la formación de la personalidad. Entonces es cuando más tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuando más tenemos que comunicarnos y acercarnos a ellos, tanto en la infancia como en la adolescencia, porque es una etapa crucial en donde se va formando ya la personalidad. Exacto, claro, en esta transición precisamente de que van dejando de ser niños, van empezando ya a ser adolescentes, más adultos, y en la juventud es cuando van empezando ya, como usted dice, pues a tener ya la personalidad, el carácter bien formado, pero depende también de la sociedad que le rodea y lo que va a ser más adelante. Lastimosamente se nos va terminando ya el tiempo, Estefanía, y este tema de la juventud hay para tratarlo de largo porque tiene bastantes ramas para ir tratando una por una, pues en algún momento lo haremos ya más adelante, pero en sí hoy hemos querido tratar o de abordar el tema de la juventud en general porque mañana 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. El llamado de pronto para los papis, ¿alguna conclusión o recomendación para cerrar esta entrevista, Estefanía? Bueno, una recomendación siempre que estén al pendiente de los síntomas de sus hijos, como síntomas de alerta, infórmense en internet, o sea, tengan esa apertura como para educarse, porque la educación es la mejor herramienta de prevención para cualquier patología, para cualquier trastorno, para cualquier complicación que tenga nuestros hijos. Entonces, siempre mostrarnos dispuestos a escucharles, a aconsejarles, a educarles de una manera democrática, no imponiendo, tampoco siendo negligentes, porque a veces como que se van al extremo, ¿sí? Y bueno, también como muy permisivos. Exacto. Entonces, ninguno de los dos es un estilo de crianza funcional. El estilo de crianza funcional es el democrático, entonces ustedes pueden leer también cómo educar a mis hijos, inteligencia emocional para papás, o sea, hay un montón de información en el internet que les puede ayudar también. Y si ustedes sienten que no pueden, que están que ya la situación sobrepasa sus límites, entonces no tengan miedo ni duden de buscar un profesional de salud mental que les ayude, que les asesore, que les trate, porque bueno, la eliminación de los estigmas que tenemos acerca de esto nos puede salvar mucho y nos puede brindar un tratamiento que nos puede salvar la vida tanto a mí como a mis hijos. A corregirles a tiempo y desde pequeños pues irlos enderezando y sobre todo, como decía usted, no ir a los extremos, ¿no? Decía por ahí mi abuelita, una de miel y otra de hielo, o sea, ni para allá ni para acá, a corregirlos y a darse cuenta a tiempo de estas señales que pueden presentar los jóvenes. Hoy en día están un poco más incontrolables, quizá por la tecnología o cualquier otra causa. Si es que ustedes quieren tener o tratar de este tema ya con Estefanía, ella es psicóloga clínica, ¿a dónde la podemos contactar? Bueno, al número celular 0984-636206 o bueno, en el Facebook la página psicóloga clínica Estefanía Monsalve A. Ok, ahí está entonces la información para que ustedes puedan tener de pronto más preguntas o más información que quieran saber con Estefanía Monsalve, nuestra psicóloga clínica que hoy nos ha acompañado en nuestro espacio de responsabilidad social. Llegamos ya al final de esta entrevista, vamos a continuar con nuestra programación de K1 Positivo. Sigan ahí junto a nosotros y si es que usted quiere revisar una vez más esta entrevista, lo hace ahora mismo a través de Facebook. En nuestra página nos ubica como Radio K1EC o también en nuestro canal de YouTube. Nosotros seguimos en K1 Positivo. El tiempo